Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos mis amados hermanos que nos ven a través de este maravilloso programa Fundamentos Inquebrantables. Hoy nos acompaña la hermana Elizabeth Maril y nuestra hermana Marley Triana y vamos a tratar del tema amistades que edifican y amistades que destruyen. Vamos a tratar bajo el verso bíblico de Proverbios 17:17 que dice así: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén, hermano David. Y un saludo para todos los que nos están viendo en estos momentos. Es claro, hermanos, que a veces los amigos en muchas ocasiones llegan a ser más cercanos que incluso miembros de la familia. A veces nos llegamos a pegar, y de hecho el versículo lo refleja bastante. Nos llegamos a pegar tanto, llegamos a compartir más tiempo con esas personas que son externas a nuestro vínculo sanguíneo que con los propios de la casa incluso. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tan juntos llega a ser muy importante para nuestras vidas, a influenciarnos mucho y a difundir o a definir muchas decisiones que tomamos el día a día. Y bueno, ya que vamos a empezar a hablar de amigos, hermanos y familia, y estamos entrando así como en el tema, al menos a mí personalmente, por ejemplo, al sentirme, por ejemplo, lejos de mis hermanos, de mi familia, que siempre, por ejemplo, crecimos ahí todos juntos en la misma casa, donde si a mí me pasaba algo o hablaba con mi hermanita o la tenía ahí súper cerquita para lo que necesitaba, y estar lejos me ha generado crearme otras personas que yo las siento como hermanas. ¿Me hago entender? Entonces es como que, bueno, no puedo acudir corriendo de pronto a mi grupo mi grupo sanguíneo, pero sí puedo salir corriendo a alguien que tengo cerca. Entonces es como que un alivio, por ejemplo, en los tiempos de, por ejemplo, que yo he sentido como que estoy un poco cansada o agotada o eso, ha sido como ese alivio para mí. Es que yo diría, hermana, algo que trae esa colación súper importante es que si no necesitáramos de amigos, o sea, si no requiriéramos del vínculo de otra persona, como le decía, si estamos como muy agobiados, necesitamos como ese bálsamo. Si nosotros no necesitáramos de amigos, de conexión con alguien, de comunicación frecuente e íntima, que eso es lo que realmente quiere decir la palabra intimidad, entonces no existirían las amistades ni las parejas. Entonces sí es una necesidad propia, o sea, sí o sí, por mucho que lo evitemos, porque la gente dice, ay, no, mejor no tenga amigos o los amigos no existen. De hecho, esa frase pega cuando los adolescentes están peleando entre sus amigos, pero en realidad los amigos sí son necesarios, o sea, es algo que sí o sí nos va a pasar, sea la que sea. Podemos ser adultos, podemos ser niños y sí necesitamos conectar, sentirnos comprendidos y comunicarnos con alguien con el que uno tenga confianza. Y lo que dice usted es bastante interesante porque hay muchos estudios que confirman de que nosotros los seres humanos somos seres sociables. Sí o sí necesitamos tener una persona con la cual dialogar. Ahora, como me gusta esa frase, porque siempre he dicho, eso no es cierto, esa de los amigos no existen. Y sí, una persona cuando está llena de ira lo dice y se cohíbe, pero esa persona cuando se aísla de todos empieza a meterse mucho en la depresión, es más vulnerable a sus emociones y bíblicamente confirmamos de que sí existen buenos amigos, como por ejemplo la amistad de David y Jonatán, una de las que más marcaron. Hermoso ejemplo, sí señor. O sea, hay amistades, como dice el proverbio, que pueden llegar a ser como ese vínculo, que pueden llegar a avivar el ánimo. De hecho, hay otro pasaje bíblico que habla sobre eso. Porque, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, así como están las necesidades físicas de alimentarnos, de tener un techo, de tener una seguridad en la salud física, también necesitamos necesidades emocionales. Y esas necesidades emocionales se suplen por eso. Por eso, de hecho, cuando los pacientes llegan con depresión, esa es la primera pregunta. Buscamos lo que nosotros llamamos red de apoyo. Entonces las personas que son las 5 personas que más lo rodean, de 5 a 10 personas que son las que más rodean a esa persona, y resulta y pasa que no tienen amigos, tienen una pareja distante con la que casi no hablan, tienen un familiar con el que casi no se comunican con confianza, que es solo lo trivial, y no tienen amigos, o sea, no tienen con quién desahogarse, y ahí es donde llega la depresión, la ansiedad, los problemas de personalidad, los problemas de trastornos, los problemas de límites, de traumas, porque no tengo con quién compartir eso. O sea, me encierro, me enfrasco y somos seres que innatamente somos sociables, o sea, requerimos de otros. Es que incluso, por ejemplo,
ya que tú lo vas mencionando por el lado así como psicológico, realmente nosotros, aunque puede que no hablemos mucho, pero la presencia de otra persona, o sea, que el otro, que nosotros sepamos que la otra persona está, no estamos hablando en sí de, por ejemplo, de un problema que ella tiene, o que él tiene, o que yo tengo, no estamos hablando de eso, pero estamos teniendo de pronto un tiempo ahí de calidad, un momento, no sé, de risa entre amigos, y eso realmente, el uno saber que uno está ahí, se siente diferente, o sea, como que de pronto se va un momentico de pronto pensamientos negativos, pensamientos que de pronto incluso que no vienen de parte de Dios, y Dios puso a sus amigos ahí en ese momento para para hacer como ese alivio, ese descanso a la mente. No estamos hablando del problema todavía, yo no les estoy contando y estoy llorando, no, pero tengo esa red ahí como que me sostiene. Entonces es muy importante también saber quiénes son quienes me rodean, porque ellos me definen. Sí, señora. De hecho, de ahí parte nuestro tema, porque hay amistades ya partiendo y hablando de lo importante que son, de lo fundamental que son en la vida de cada persona. Ahora de ahí es donde llega la importancia de elegirlos, de saber elegir, porque ¿qué sucede? Algunos nos destruyen y otros nos pueden construir. Las amistades correctas definen nuestra autoestima y nos van a regir en la identificación, o sea, nos van a decir qué pautas, qué hobbies. Por eso dice, dime con quién andas y te diré quién eres, dice un proverbio. Y es súper claro, porque entre más usted habla, comparte y está más cercano de una persona, más usted aprende y más empieza a parecer a él sin darse cuenta. Hablando lo que dice usted, y es muy cierto, no lo practicamos simplemente porque lo escuchamos, vivencia personal. Eh, yo en mi adolescencia practiqué muchas cosas que estaban mal por culpa de las amistades que tenía. Y no es que, por ejemplo, porque unos pensarán de que las amistades lo acosan a uno a que lo practique, en algunos casos sí, pero como decía la hermana, no a veces no es necesario ni siquiera que lo inciten, sino simplemente con estar, porque a mí me pasó eso. A mí no nunca me incitaron a hacer esas cosas, pero por ver que ellos lo hacían, algún día yo terminé cediendo ante esas cosas. Entonces, si hay amistades que lo terminan a uno inculcando por el mal camino, así esas personas no le estén, oiga, venga, mire esto, oiga, practique esto. Simplemente el hecho de estar con esas personas te aportan algo malo. Pero cuando decidí y le entregué mi vida a Cristo, tomé una decisión, tengo que alejarme de esas personas. Y había muchas cosas que empecé a soltar porque me alejé y me empecé a mezclar con los jóvenes de la iglesia que empezaban a invitarlo. Ahorita uno por allá distraído, aburrido, oiga, vamos a tal actividad y uno, vamos. Y uno termina conectándose con buena gente que lo acerca más al Señor. Así es, hermano. De hecho, usted traía, o sea, como a la memoria, la historia del hijo mayor de David. De hecho, sabemos que el hijo mayor de David nunca ocupó el trono y de hecho su final fue muy triste y causó un gran desastre en la familia y en todo Israel por eso, porque él recibió un mal consejo. Dice que llegó su visita y él le contó su problema. Mire que nosotros tenemos problemas en todo el tiempo de la vida. O sea, nosotros cada día o cada mes o algunos más que otros siempre tenemos dificultades. El problema es con quién elegimos que estar acompañados en ese momento de dificultad. O sea, vamos a tener personas que nos van a ayudar a salir de ese problema o personas que nos van a hundir más. Entonces, lo que le pasó a este joven, él recibió el consejo de alguien que no debía, de una mala compañía. Y estaba peor que él. Y entonces, hazte el enfermo, disimula esto. O sea, terminó, sabemos, en violación, en asesinatos, en masacre, en una rebelión. O sea, todo eso trajo un cúmulo de problemas más grandes. Entonces, las personas con las cuales nos socializamos, de quienes escuchamos y compartimos, sí nos influyen, sí nos determinan. O sea, de hecho dice que nosotros somos, cada persona, la personalidad se rige por las 5 partes, o sea, la mitad de lo que nosotros somos es las 5 personas que nos rodeamos. O sea, usted mira las 5 personas más cercanas a su vida, con las que usted más habla, y su personalidad tiene un toquecito de cada uno. Eso es verdad. De todos. Algo que tú decías es la elección. Porque, por ejemplo, ya cuando uno más o menos pasa la etapa de la adolescencia, uno se da cuenta que realmente quienes me rodean son una elección, más que todo en los amigos. Por ejemplo, un familiar siempre va a ser de mi sangre, pero aunque también puedo alejarme un poco o acercarme un poco, también es una decisión, ¿verdad? Al menos cuando no vivimos cerca. Y
es muy fundamental conocer esto. Por ejemplo, cuando yo sé que yo soy la que decido a quién escuchar, como le pasó a este personaje, él decidió escuchar a alguien que no le convenía. Entonces, bueno, ponemos atención en quién me rodea, pero tú eres quien va eligiendo también quién te rodea. ¿Por qué? Porque al momento en que yo le doy el sí a de pronto una salida, a una charla y de pronto me abro, entonces ahí estoy decidiendo que esa persona haga parte de mí. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque primero, pues todos sí hemos pasado por momentos difíciles, pero hay momentos decisivos, incluso para saber con quién estoy y con quién no. Y ahí es donde viene, estamos hablando de eso y ya quedamos claros de que hay amistades que son buenas y hay amistades que son malas. Ahora el problema es el factor me encariñé. ¿Es fácil, qué me dicen ustedes? ¿Es fácil yo cortar con una amistad? Aunque Para yo nada. sepa que esa amistad me está haciendo daño o me lleva por un mal camino. Nada, de hecho eso es súper difícil, por ejemplo, tocando temas muy sensibles como la drogadicción. Entonces hay muchos que después de que tienen un vicio, la drogadicción o el alcoholismo, es súper, o sea, como son momentos de euforia, la persona se apega mucho a su amigo. Entonces consideran que son amigos, pero en realidad si nos ponemos a evaluarlo como amistad, no clasifica. O sea, no es alguien que esté en las buenas, en las malas, alguien que le pueda dar un consejo, no. Simplemente es alguien con el que pasa el disfrute. Entonces cuando conscientemente usted ve que esa persona no le favorece, no, es súper, súper difícil despegarse. Lo he visto en muchos casos, entonces duele arrancar eso, pero ahí es donde demuestra el amor propio, que lo hablábamos hace algunos episodios atrás, el ponerme yo primero. Entonces, si yo decido que esa es la verdadera razón, el verdadero disfrute del amor propio, cuando yo tomo una decisión que me duele, pero sé que es lo correcto, o sea, cuando va en pro del beneficio y no del placer. Yo soy mucho de imágenes y cuando el hermano dijo esto de si es fácil o no, yo literal, a mi mente se vino de que cuando yo abro mi corazón de pronto a otra persona, mi corazón se mezcla también con esa historia. Y como ya está mezclado, ya luego, si me está haciendo daño, me toca sacar también esa parte mía y dejarla a un lado y dejar que muera a un lado y que no me mate a mí. Entonces, con esta ilustración me define lo que acabas de preguntar, hermano Sí. David. Una Y ilustración mental. lo traigo a cavidad porque es que hay personas que no lo hacen, como decía, no porque no sepan que esa amistad es mala, sino por el dolor que hay que pasar. Pero como decía la hermana y lo que decía la hermana tiene mucha razón. Ahora yo lo hago, traigo a cavidad con la Biblia y es un pasaje que el Señor nos dijo, si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Y Y también eso duele. usa esas dos expresiones, sácalo y córtalo. Y son cosas que son dolorosas. Imagínese, yo lo he dicho más cuando hemos hablado de la palabra, esa de tener que cortarse el brazo o sacarse un ojo, que Y eso no es uno algo mismo, fácil, porque él no eso, dijo que se lo corten o que sino se lo saquen, no. uno mismo. Yo, O yo. sea, agarre usted una cuchara e intente sacarse el ojo, no, eso es muy doloroso. Pero el Señor nos manda, si usted mira que una parte de su cuerpo es ocasión de caer, quítesela, porque va a doler, pero va a ser necesario. Pero lo hermoso es que Él dice, yo prefiero, dice el Señor, que entres mocho, manco, ciego al reino de los cielos, que entres completito al infierno. Es que de hecho eso lo hablan mucho también en las parejas. Por ejemplo, dicen, y no, es que yo perdí, ya serían 8 años de mi vida que perdería con esa persona, y eso aplica para la familia. Pero no, puedes salvar el resto de tu vida. O sea, puedes perder esos 8 o 5 años, pero puedes salvar el resto de su vida. Entonces es súper importante saber que aunque nos duela, estamos haciendo lo correcto, que eso es sembrar hacia futuro y sin importar. O sea, los despegues o las separaciones o las despedidas siempre van a doler, siempre nos va a quitar un poquito porque ha sido parte de nosotros. Entonces, ¿qué le dejamos a esa persona? Recuerdos, momentos bonitos, aprendizajes, y quedan ahí. No los vamos a guardar con recuerdos, no, nos queda ahí guardado y es una parte de nosotros que dejamos en vivencias con esa persona, pero aún así no la podemos continuar a tiempo futuro. No, y como dice, no lo vamos a ahorrar. Y no, es que todas esas personas o esas experiencias que se viven nos forman a nosotros. Es como, por ejemplo, decir, hay personas que se arrepienten y que si volvieran al pasado cambiarían esta historia de su vida. Yo no lo haría, porque esas malas y buenas experiencias del pasado me formaron lo que soy hoy. Si yo quito algo malo que me pasó en el anterior, en el pasado, y vuelvo al presente, no soy el mismo que soy ahorita. Entonces, esas amistades que se pierden y las que se van,
no es que Y las que sean, se ganan. y las que se ganan, no es que sean malos, sino simplemente, como dicen por ahí, cumplieron su ciclo en nuestra historia, hay que irse, de esa amistad se aprendió algo, pero es mejor cortar con los que no le hacen mal. Ahora hablemos de los que nos hacen bien. Hay esas amistades que nos hacen bien, como por ejemplo la más hermosa que la Biblia resalta fue la de David, que ya la que estamos mencionando, que a diferencia del hijo que le dieron un mal consejo, Jonatán se arriesgó a sí mismo. Inclusive esto es lo más impactante, que es que él era el heredero al reino de Israel y dijo, no, él es el ungido de Dios. Yo cedo lo que yo tengo. O sea que sí hay amistades que se sacrifican a sí mismo por el bien de la otra persona. Algo que mencionas de esa historia es que cuando David termina de matar a Goliat y llega ante Salomón, ante Saúl, Saúl. perdón, ante Saúl, Jonatán lo ve y se quita la capa y se la cede a él. En ese momento ya entendemos que él reconoció que a él no le pertenecía ese trono, sino que él, David, era el ungido de Dios. Las amistades se fomentan con la mucha comunicación, ¿no? Con el cariño. Del cariño se nutre por la confianza y por la comunicación. Entonces, hay una amistad súper valiosa que es la más importante. Yo considero que es nuestra amistad con Dios. Entonces, ustedes alcanzan a mirar que en la Biblia nos dicen, él fue amigo de Dios. Enoc fue amigo de Dios, Abraham fue amigo de Dios y Dios les contaba las cosas y hablaban directamente. ¿Por qué? Porque tenían un vínculo muy cercano. Entonces, qué hermoso que nosotros seamos amigos de Dios. Hay amistades que edifican, hay amistades que destruyen, pero hay una amistad poderosa que es la que me va a salvar en lo que me queda de vida y me va a salvar el alma, que es la amistad con Dios. Entonces, ¿cómo fomentamos amistad con Dios? La cercanía con Él, acercándonos al altar y orando mucho, porque eso es comunicación, es como yo hablar. Cuando yo empiezo a hablar y a hablar con la hermana, me hago más amiga de ella, y cuando empiezo a hablar y a hablar más con Dios, me hago más amigo de Dios. Entonces, escojamos y seamos muy selectivos en esta etapa. Nunca es demasiado tarde para salvar lo que nos queda de resto de vida. Amén. Gracias por esta conversación, esta charla, en este espacio, en este episodio. Esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Esta palabra ha sido la que Dios nos ha entregado. Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93.